¿Qué tal? Bienvenidos a Ciudadanos en Red. En la mesa de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es sobre la representación política, si este es un derecho o es la garantía de que todas las voces podrán ser escuchadas. En medio de la discusión sobre la reforma electoral, surge la pregunta clave de la cual vamos a estar abordando con nuestros invitados hoy en esta mesa. Bienvenidos. Y esta es si los cambios propuestos protegen a quienes históricamente han sido excluidos o podrán dejar a estos grupos sin mecanismos de defensa. Esto me parece muy interesante y es lo que vamos a abordar a continuación. Mi nombre es América Calderón y estoy junto con Demetrio Sodi para abordar la mesa. Y como ya bien saben, Ciudadanos en Red es un espacio en donde platicamos sin tecnicismos, la política sin tecnicismos, y hablamos muy de frente sobre la democracia. Y bueno, con Demetrio pondremos el foco sobre los pueblos indígenas, personas con discapacidad, miembros de la población LGBTQ+, por supuesto, para analizar cómo esta reforma electoral podría afectar su representación política y participación ciudadana. Para profundizar en este tema, le damos la bienvenida a Sonny Rangel, hombre trans, miembro de la población LGBTQ+. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, adelante. Y también le damos la bienvenida a Laura Lisset Bermejo Molina. Bienvenida, presidenta del Libre Acceso AC, abogada con especialidad en Derechos Humanos y consultora en accesibilidad. Gracias por acompañarnos. Y bueno, mientras, Demetrio, ¿realmente protege a quienes históricamente han sido vulnerados o corre el riesgo de dejarlos al margen otra vez? Y yo, en vez de otra vez, diría como siempre, ¿no? Entonces, hablemos de la reforma electoral. Bienvenidos. ¿Qué tal? A ver, yo creo que en el país hemos vivido en los últimos años una transición democrática, que ahora se discute que si va para adelante, que si va para atrás, pero más allá de eso hay propuestas muy concretas, sobre todo de la presidenta y lo que era en su momento la iniciativa de reforma electoral de López Obrador, que habla de un tema que es eliminar los plurinominales o eliminar la representación proporcional. Yo fui diputado y senador durante muchos años y creo que siempre estuvieron muy poco representadas las poblaciones que ustedes representan o a que ustedes pertenecen. Y el tema es decir, ¿cómo ven ustedes la situación actual? ¿Hay realmente representación en la Cámara de la población LGBT, de la gente con algún problema de capacidad, la gente con los derechos humanos, en fin? ¿Hay espacios? ¿Se han abierto o simplemente es más el discurso que la realidad? ¿Quién toma la palabra? Sonny, ¿Quién es el valiente? Adelante, si gustas. Me parece un tema muy complejo y lo veo desde adentro porque también trabajo en gobierno y ha sido pues una encrucijada ver cómo funciona desde adentro las políticas públicas, pero también como activista y parte de la población hay una situación muy incómoda. Si bien vemos ya más representantes en espacios de toma de decisiones, especialmente personas plurinominales, no están haciendo lo suficiente para garantizar que el marco jurídico que ya existe en Ciudad de México realmente se esté aplicando. Lo que yo veo como problema principal, y comparto opinión con una muy querida amiga que es la doctora Shibón Guerrero, es que más bien tiene que ver con intereses políticos. Si una persona LGBT llega a un espacio importante, pesan más los intereses del partido que representa que los intereses de la población a quien busca representar. O sea, no, aunque en el gobierno abren los espacios, en el fondo se identifican más con la cuestión política partidista que con la comunidad o con la población que representan. Desgraciadamente, sí. ¿Sí? Pues en el caso de personas con discapacidad, creo que convendría desde este principio abordar uno. Es una condición de vida, debe verse desde lo normal, no debe hablarse de una deficiencia, sino sí de una funcionalidad. Y bajo estos conceptos, al menos particularmente en la agenda de discapacidad, se ha tomado la condición de vida como una limitante para ejercer los derechos de la vida diaria. Entonces, creo que desde ahí es el primer foco a donde los terceros piensan si una persona con discapacidad o no puede participar. Y esto es una práctica discriminatoria que se llama capacitismo. Entonces, durante la larga temporada que hemos tenido como país de los distintos procesos electorales, la visión, al menos en la agenda de discapacidad, ha sido asistencialista,
capacitista y sobre todo sin participar desde la voz de las propias personas con discapacidad. Seguramente hay otros colectivos que han tenido mucho mayor avance, pero en el caso de la agenda sigue siendo definida por otros sin consultarles. Fíjate, Laura, que yo opino que en efecto las voces de todas estas comunidades que piden fuerza, que piden incidencia, ha sido cada vez más fuerte. Eso lo veo, se ve claramente. Sin embargo, en efecto, ¿qué tanto se puede incidir en una reforma electoral, en su representación política, en el ejercicio pleno de la ciudadanía? ¿No? La voz es fuerte, pero ¿qué tanto pueden incidir? Y también en la parte de gobierno, porque yo fui jefe delegacional de aquí, de Miguel Hidalgo. Y por ejemplo, la gente que tiene un problema de capacidad motriz no puede circular en la ciudad. Es decir, las banquetas todas están chuecas, está lleno de hoyos. Es decir, lo que le pasó a la pipa le puede pasar a cualquier gente con discapacidad. Pasó en la carrera reciente del medio maratón, ¿no? Sí. De la Ciudad de México hubo 2 extranjeros que se cayeron en un hoyo. Es decir, yo creo que el gobierno tiene más discurso que realidad. ¿Y qué tanto su voz, por ejemplo? Estás en el gobierno, ¿no? Sí. Tal vez por eso. Pero exacto, o sea, si la voz es audible, ya, si es fuerte, entonces, ¿qué tanto se puede incidir ante estas injusticias, ante no solamente las injusticias, sino sobre esta parte de la reforma electoral? ¿Cómo se pueden hacer escuchados si ya están gritando, pedir como un espacio justo? Creo que hay una enorme diferencia entre tener mayor visibilidad y que se hable más del tema a que realmente se estén trabajando las necesidades específicas. Podemos ver cada vez más personas trans en televisión, podemos tener incluso mujeres trans dentro de espacios políticos, pero hay un abismo entre que esté la persona visible a que realmente estén hablando en plural por las necesidades específicas de la población. Yo decía, ahí los intereses políticos están siendo un gran obstáculo para que se lleve de la teoría a la práctica. Y si bien de parte ya de población civil se está organizando más o se está tratando de hablar todavía más fuerte, hace falta un trabajo en conjunto, realmente concreto, entre distintos puntos. Está la academia, está gobierno, están los activismos, está la calle, pero todo esto debería de trabajar de manera muy conjunta para que la voz no nada más se escuche, sino que el discurso sea concreto. Sí, porque una cosa es que les den espacios en el gobierno y otra cosa muy diferente es que se modifique la política del gobierno para beneficiar a las diferentes poblaciones que ustedes representan. No sé, en el caso de la gente con discapacidad, con un problema, ¿existe capacidades menores? Personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Y el enfoque, o sea, lo mencionan, pero ¿quién construye? El gobierno, ¿no? ¿Quién se encarga de generar las barreras? Principalmente, y es un mensaje a la sociedad, se delega la responsabilidad a quien ya vive con una discapacidad de denunciar, de quejarse y de resolver. Cuando en realidad, de nueva cuenta, nos encontramos en el primer concepto. Siguen siendo políticas públicas capacitistas bajo una mirada en donde no garanticen un libre desplazamiento, una movilidad inclusiva, donde las barreras son para todas las personas. Una banqueta que no cuente con diseño de accesibilidad es un obstáculo principalmente para quien vive con discapacidad, pero para cualquier persona que esté transitando en el espacio. Entonces, de nueva cuenta, nuestras perspectivas siguen siendo sesgadas. Pensamos que solo afectamos a un colectivo, cuando si tomamos este ejemplo del espacio público de manera análoga en el caso de las elecciones, sigue siendo el mismo ejemplo, donde dejan fuera a ciertos grupos que se ha considerado minoritarios, cuando en realidad, por ejemplo, la población con discapacidad va en aumento. Entonces no podemos estar hablando de una minoría cuando las cifras ni siquiera lo corresponden. Y además, también un eje de la transversalidad. Pensar que la discapacidad solamente está en una cajita etiquetada cuando es transversal. Hay personas con discapacidad que pertenecen a comunidades indígenas, que son integrantes de la comunidad LGBT, y en esta diversidad, porque estamos hablando de una agenda que es personas, ¿no? ¿Y falta mucho en legislación? Yo creo que en Ciudad de México tenemos ya un marco jurídico robusto que podría ser suficientemente sólido si dejamos de tenerlo como en lo teórico y lo empezáramos a poner en la práctica. Tenemos un protocolo de atención ciudadana a personas LGBT muy concreto y muy bueno, pero que las dependencias no conocen.
tenemos protocolos de atención a la salud que hay que modificar, hay que actualizar, pero tienen ciertas bases y el personal de salud lo desconoce. Tenemos algunas leyes ya que crecieron o que fueron diseñadas con unas bases desde lo colectivo y que en las últimas legislaciones le han metido mano y han quitado cosas y ya no son tan prácticas. Entonces creo que hablando en términos muy generales, tenemos un marco muy robusto en Ciudad de México de avance de derechos humanos muy importante, pero no se está llevando a lo práctico. Sonia, entonces, ¿qué hace falta? Es decir, ¿qué hace falta para dar ese paso en donde lo escrito pase a lo real? ¿Qué nos está haciendo falta? Yo pondría todo el peso en la palabra voluntad. Voluntad política, voluntad personal de quienes están en estos cargos y una verdadera voluntad de trabajar en equipo. Pienso en lo que comentabas, en la palabra interseccionalidad. Pensar que a cada persona nos atraviesan distintas cosas y que si yo sufro discriminación podría ser por distintas cosas al mismo tiempo. Entonces voy a necesitar un mecanismo interinstitucional, un trabajo en equipo entre instituciones que avalen, protejan y garanticen todo eso que me está atravesando. Trabajar en equipo con voluntad. Yo diría voluntad de inversión, ¿no? Pues responsabilidad, ¿no? Porque volvemos a estereotipar un tema que debe ser un cumplimiento desde algo subjetivo. Debe ser responsabilidad en las políticas públicas, una asignación presupuestal que venga desde la obligatoriedad y quitémoslo al lado de la sanción, ¿no? Siempre argumenta, es que si no es obligatorio, es que si no hay sanción. Creo que muchas de las personas, sobre todo las organizaciones que llevamos una larga trayectoria, no necesariamente el modelo debe ser una consecuencia por no hacerlo. Ya tenemos que empezar a cambiar esos discursos, ¿no? Si hablamos constantemente en otro tema que puede ser la agenda de las infancias en una crianza respetuosa, los adultos nos castigamos unos a otros por no cumplir. Entonces, nuestros mensajes sería, debemos responsabilizarnos bajo esta mira de una obligatoriedad, pero desde la ética, desde el tiene que ser una realidad para quienes durante muchos años han vivido bajo el privilegio heteronormado, que han vivido bajo la perspectiva de tener ciertas características de funcionalidad, me limita el cumplimiento de mis derechos, ¿no? Y seguimos, hablamos de racismo, o sea, de múltiples prácticas de cuestiones de transfobia, por ejemplo. Todo esto ha marcado las agendas en sus variables de discriminación, pero nos da miedo nombrarlas cuando llevamos años viviendo bajo estos modelos que solo benefician a ciertas clases privilegiadas, punto. Hay tres niveles, el gobierno, los partidos, digamos, el Congreso y los partidos, y la ciudadanía. Yo creo que también hay un atraso tremendo en la ciudadanía, en la aceptación del problema o de la gente que tiene problemas de discapacidad o el problema de la gente que es LGBT. Yo creo que como sociedad estamos muy atrasados. Yo creo que no. Yo creo que realmente, y hablo desde las organizaciones es las que hemos hecho, las personas que forman parte de los distintos colectivos, somos las que hemos hecho el cambio, ¿no? Si hablamos particularmente quién ha impulsado las leyes en nuestro país, hablando de la agenda de discapacidad, hemos sido las organizaciones, pero principalmente las personas con discapacidad, por ejemplo, que salen a denunciar. ¿Quién nos ha generado la ley de movilidad? Las organizaciones y las personas. ¿Quiénes se quejan de todos estos ejemplos que podemos citar, innumerables, que el podcast no nos va a alcanzar? Incluso desde las acciones afirmativas que han perjudicado prioritariamente a estos 4 colectivos, han derivado de denuncias de la sociedad. Creo que el gobierno en sus distintas esferas de gobierno y los partidos políticos nos han quedado debiendo muchísimo y solamente suman ciertos colectivos porque les representan votos, pero en la práctica ni siquiera es real donde tengan una incidencia. Y hablemos de personas indígenas, de personas con discapacidad que llegan a espacios donde las iniciativas, chequemos actualmente cuántas iniciativas se han impulsado desde los tenedores de poder para poder hacer estas adaptaciones en un espacio. Entonces, abiertamente desde la sociedad diría no, al contrario. Las luchas se han hecho desde las personas y a veces el gobierno las toma como propias y las impulsa y les da un presupuesto. Yo coincido al 100%. Veo un gran avance dentro de las organizaciones, hay más información y acceso a la información para juventudes, para todas las personas que se puedan identificar. Hay también más herramientas para poder decir en voz alta
yo soy una persona LGBT y además tengo una discapacidad, o además vengo de un origen indígena, o además tengo una ascendencia afromexicana. O sea, ya tenemos más mecanismos para poder comunicar esas intersecciones que atravesamos y también poder identificar las violencias específicas que vivimos. Sí se está trabajando mucho desde sociedad civil de hacer un trabajo colaborativo, llegar a gobierno y luego viene ya esa barrera, ¿no? Por ejemplo, hablando del caso específico de infancias trans, se estaba llevando un avance muy significativo a favor de los derechos de las infancias, basado en tratados internacionales, basados en artículos constitucionales, en leyes que ya están aprobadas, pero de repente hay partidos que dicen, es que este tema es muy delicado y ahorita no nos conviene, entonces vamos a congelarlo tantito y ya que tengamos chance lo retomamos. Y entonces tenemos a un montón de infancias y adolescencias y lograr un reconocimiento jurídico que les permita prevenir la discriminación, porque no está dentro de los intereses políticos y sociedad civil sigue trabajando. Se trata de sensibilizar escuelas, tener pláticas de capacitación con familias, proporcionar espacios seguros, pero no es suficiente el esfuerzo si solo se hace desde sociedad civil. Yo lo veo, fíjate, en donde coincido un poco con Demetrio es en donde en la pregunta inicial hay voces, están hablando fuerte, pero no logran la transición. Y además, me parece que como que, por ejemplo, si los grupos, quienes lo impulsan, no dejan caer. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que vengo llegando, ¿no? Todos los pasos peatonales, a pesar de que están marcados con rampas para silla de ruedas, están bloqueados completamente. Y me parece que en la ciudadanía, claro que hay una, y yo ni siquiera tendría que hablar de aceptación porque no tendríamos nada que aceptar. Es una realidad y estamos compartiendo un mismo espacio, y entonces tendría que ser normal, muy entre comillas la palabra normal, ¿no? Pero tendría que ser algo de nuestro día a día. Y un compañero de la maestría, estoy estudiando psicoterapia psicoanalítica, me compartía, mientras veamos la discapacidad desde discapacidad, vamos a tener un problema. Somos todos y todos somos normales desde donde nos toca, ¿no? Entonces, mientras justamente, ¿no? Veamos que se tiene que hacer por tal, o sea, somos todos. Bueno, ese es igual un punto muy particular de opinión. Yo me iría más allá de la sociedad civil organizada, que creo que esa cada día ha defendido, está más fuerte, más presente, pero fuera de la sociedad civil organizada, la población en general. Yo creo que ahí hay en ciertas medidas un rechazo, o en ciertas medidas una falta de respeto y de solidaridad. Es decir, lo que tú decías ahorita, en todos lados bloquean la entrada, la posibilidad de que una gente circule en la calle, o todas las banquetas, sobre todo aquí de las lomas, están hechas pedazos. Es imposible, ¿no? Si yo creo que la sociedad todavía no es que no acepte, es que no se solidariza con las comunidades o la población que ustedes representan. Humanidad, exacto. Pero es que más que hablar de solidaridad, estamos mezclando conceptos y de nueva cuenta queremos medir a todos con la misma aprendizaje, información y conocimiento. Uno, tenemos que ser muy conscientes, y si me lo permite, Sony, por ejemplo, en el caso de personas de la comunidad LGBT y de personas con discapacidad, a lo largo del tiempo han marcado modelos médicos, ¿no? O sea, la homofobia mucho tiempo estuvo sesgada a considerarse una enfermedad. No, perdón, el hecho de pertenecer a una comunidad de LGBT, los mensajes eran prácticas de homofobia porque esto estaba mal, estaba ajeno, ¿no? Y hasta hace pocos años se logró sacar de esta clasificación. La misma agenda pasa en el caso de personas con discapacidad. La mirada que tenemos es un enfoque, están enfermos, no pueden salir, necesitan de un tercero, cuando nosotros, quienes estamos en los discursos, en los medios de comunicación, nuestro enfoque, nuestra perspectiva debe ser otra, ¿no? No decir, es que el otro no cumple, es cómo yo cumplo. Cómo yo genero, por ejemplo, programas en formatos accesibles, cómo yo contrato a personas en mi espacio que sean accesibles, cómo mis instalaciones garantizan que puedan llegar las personas que forman parte de estos colectivos, porque el también pensar que una sola va a representar la perspectiva de todos es complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de modelos, características y situaciones de acuerdo a la condición de cada persona. Entonces, creo que estos son los temas centrales en donde hay avances, sí,
pero desafortunadamente, y lo digo particularmente en el caso de personas con discapacidad, se les sigue viendo bajo un modelo médico. No es que esté mal, es que ese modelo se quedó añísimos atrás y tenemos que hablar desde un modelo de derechos humanos, desde un modelo social, desde un modelo en donde está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y cuando nos preocupemos en darles voz, en incluirles desde ellos, tendremos otra perspectiva que no sea otra vez muy sesgado desde el privilegio que tenemos de educarnos, de trabajar, de tener un ingreso, cuando muchas de estas personas ni siquiera tienen esa posibilidad, porque estamos hablando de ciudades, debemos hablar de comunidades indígenas, debemos de hablar de espacios rurales donde incluso la violencia se incrementa a colectivos como es la transfobia. O sea, las cifras que tenemos en nuestro país, incluso a nivel internacional, son horrendas, ¿no? Pero no hablamos de ello. ¿Por qué? Porque es su agenda, ¿no? Y nos tendría que incomodar a todos que una persona muera y desaparezca en este país. Es agenda nacional. ¿Tú sabes de que los niveles de transfobia de México a nivel mundial son escandalosos? Estamos rompiendo unos récords impresionantes. Justo estos últimos 5 años hemos estado en el segundo lugar a nivel internacional con más transfeminicidios. Y hemos roto récords los últimos 5 años. El primer récord lo rompimos en 2021. Todas las cifras que teníamos anteriores las superamos. En 2022 superamos las anteriores. En 2023 superamos las anteriores, pero en 2024 fue lo más preocupante, porque todas las cifras de crímenes de odio a personas LGBT del 2023 las superamos para junio del 2024. En solo 6 meses ya habíamos superado las cifras de todo el año anterior. Y en 2025, de junio a septiembre, también aumentaron de manera impresionante y escalofriante. ¿En 2025? En 2025, en solo 3 meses cifras, digo, aumentaron. Para que la gente... Las de este año todavía no las tenemos. Lo que tenemos son conteos que se llevan a partir de sociedad civil. Existen observatorios de crímenes de odio LGBT que van contabilizando a partir de la nota roja de lo que sale en periódicos, pero también lo que vas conociendo a partir de tus conocidos. Oye, desapareció mi amiga, no la encontramos, mataron a mi compañera trabajadora sexual, pero cifras desde gobierno 2025 todavía no tenemos. Los informes que tenemos del 2024 fueron alrededor de 72 transfeminicidios específicamente, que son como los números más altos. Ay, yo ahí tengo 2 preguntas. ¿Sabes qué me pareció preocupante, Sony? Cuando también hay cifras y esto lo tomo también de un alumno que tengo que se llama Rivaldo, le mando saludos, también es de la comunidad, y me decía que los miembros de la comunidad LGTB, etcétera, y miles de Ts, etcétera, comentaba que la comunidad es también muy clasista, muy exclusiva, o sea, que pareciera que esta comunidad no permea en la palabra comunidad. Y comentaba que lo preocupante también eran aquellos de la comunidad que mataban a los propios de la comunidad, es decir, trans matando trans, temas de amor entre parejas de la comunidad también que se atacaban. Entonces, a ver, esa es una pregunta que creo que hay que traer por acá, en donde siendo comunidad son exclusivos, y eso me parece de entrada el primer punto. Y la segunda pregunta es si existen medidas concretas dentro de la reforma que busquen proteger la participación de estos grupos. Yo me quedo ahorita con estas 2 iniciativas. Yo creo que el primer problema es que no estamos hablando de una comunidad. La palabra correcta es población, porque tiene que ver con características que tenemos en común y no tenemos que estar de acuerdo en todo. Ese es un grave error de las personas que no son LGBT, que piensan que por pertenecer a una comunidad, que es la palabra errónea, tenemos que estar de acuerdo, y no pasa. No todas las personas que pertenecen a la comunidad indígena cierta van a estar de acuerdo. No todas las personas que pertenecen a la comunidad vegana van a estar de acuerdo en todo. Entonces va a haber conflictos en todas las comunidades. Debemos hablar de una población que tiene necesidades específicas que no se están atendiendo. En todos lados vamos a encontrar crímenes pasionales, por decirlo así, que tampoco es el término correcto desde lo jurídico, pero sí hace falta de manera general lo que hablaba Demetrio, una parte cultural de falta de empatía hacia las otras personas que genera conflictos. Y en el ambiente político en el que estamos actualmente, el miedo es lo que más nos está fragmentando.
lo que está pasando en estados del norte, de lo que está pasando en otros países. Eso afecta la calidad de vida de las personas y te pone en una situación de supervivencia que ha generado síntomas de estrés postraumático colectivos. Y ese miedo constante y esas riñas constantes, pues sí fragmentan a las comunidades dentro de una población. Pero yo no diría que están aumentando los crímenes dentro de la población, están aumentando de afuera hacia adentro, y eso hace que nos fracturemos también. Yo siento, igual se puede poner un caso familiar, de que la primera vez, yo tengo un caso de un sobrino que es transexual, y que la sorpresa primero en la familia fue así de rechazo, hasta que lo acepta uno porque es una realidad. Y es una persona a la que uno quiere, a la que uno respeta y que es parte de la familia, igual que cualquier otra persona. Pero igual en el caso de una gente que tiene, una sobrina igual que tiene un problema de atraso personal, mental, pero llega un momento que se da que tiene una capacidad extraordinaria para muchísimas cosas. Como que lo que hace falta es que nos demos cuenta que estas realidades de esta población se dan en todos lados, se dan en todas las familias, se dan en todo ya no es una cosa, como tú decías, anormal, es una cosa normal por el número de gente que representan o que forman estas poblaciones. Yo creo que ahí parte el de construir todos los conceptos que nos han generado. Y creo que estamos hablando de muchos estereotipos y muchos sesgos que desafortunadamente no tendrían que ser los mensajes para hablar de estos grupos de atención prioritaria, ¿no? Pensar que solo los integrantes de las poblaciones LGBT es fiesta, es crímenes entre ellos, es horrible seguir replicando estos conceptos. Pensar que una persona con discapacidad lleva un retraso de información porque su funcionalidad es distinto a cuerpos y conceptos heteronormados que aparte venimos arrastrando de hace 200,000 siglos, son sesgos que traemos muy interiorizados y que nosotros no nos hemos atrevido a autoevaluar. Si tú en México preguntas si es racista, la gente te va a contestar que no. Yo diría, claro que sí, somos altamente racistas. ¿En qué sentido? En muchos, ¿no? Hablar y pensar que quienes están en la política, ciertos tipos con clasificaciones y privilegios que han tenido a lo largo. Y esto yo creo que traza en general estas medidas afirmativas para regresar al tema central es uno, desde ciertas cámaras de poder se habla quiénes tienen que participar. Cuando seguimos mandando a la orilla de la banca, particularmente estos 4 colectivos. Entonces, decide este grupo minoritario si este grupo puede formar o no parte de las decisiones. Ahí es un concepto aberrante. Una medida afirmativa que llevamos arrastrando más de 20 años, eso ya no es una medida afirmativa, ¿no? Las medidas afirmativas son temporales para buscar garantizar el piso y la brecha a todos independiente de nuestras características. Pero si seguimos hablando de estas medidas donde van a compensar más de 2 décadas, ahí seguimos hablando de que como sociedad no hemos logrado garantizar públicamente políticas en las cuales participen todas las personas. Y llegando a este espacio, las medidas afirmativas, particularmente en el caso de las personas con discapacidad, en el 2012 se buscaron desaparecer. En el 2018 se buscaron desaparecer. ¿Por qué? Porque incluso en estas elecciones del 2024 nos pusieron a competir entre los grupos de atención prioritaria que estamos mencionando estos 4, quién de los 4 grupos tenía que pasar para estos espacios. Es absurdo. Y competir por cuotas. Claro, porque seguimos hablando de cuotas en donde... ¿Y de qué cuotas eran más o menos? Las 4 que estamos mencionando, afro... Pero eran 4 legislaciones. 4 espacios. No, era 1. Generalmente en el 2012 teníamos estas cuotas para que estos 4 grupos de atención prioritaria tuvieran esta medida afirmativa. En el 2024, y gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil, estuvimos presentando distintos recursos ante el INE, en donde esa medida afirmativa de perder 4 espacios para garantizar solo 1, esto tenía que ponerse en la mesa. Muy poca gente se pronunció. Las demás dijeron, pues sí, es que hay reducción presupuestal, es que estamos hablando de una austeridad.
Pero, por ejemplo, en estas elecciones del 2024, para elegir a las y los integrantes del Poder Judicial, hubo prácticas discriminatorias, falta de garantía de accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo hablas de que todas y todos participen cuando tu proceso deja altamente fuera a quien vive con una condición de discapacidad para participar igual que el resto de las personas candidatas a un ejercicio en donde siguen siendo simulaciones para dejarte fuera, ¿no? Hablabas de estos 4 grupos, ¿me los podrías comentar? ¿Quieres apoyar para que no Sí. tome todo el micrófono? Ok, adelante. Serían personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de identidades indígenas y grupos LGBTTI. Son los 4 grupos. Así es. Y para esos, en el Congreso había una. Sí, al menos en los últimos ejercicios y sobre todo el último de elecciones judiciales no hubo participación ni aplicación de acciones afirmativas. Hubo un retroceso y sería otro retroceso eliminar estas candidaturas plurinominales porque nos quitan todavía más oportunidades de que personas independientes sin un partido político lleguen a un cargo de toma de decisiones. Entonces, sí hay un retroceso a pesar de lo que hablábamos. Hay más visibilidad e incluso hay representantes, digamos representantes formales, pero no serían ni sustantivos, sino más bien solo simbólico, como decir, tenemos 2 diputadas mujeres trans, pero realmente ¿qué hicieron por las poblaciones? O tenemos tantas personas indígenas en el poder, pero ¿qué están haciendo en políticas públicas? Y toman eso como la simulación y en el ejercicio electoral sigue siendo una simulación porque lo que bien comenta, hay una competitividad. Tenemos poquitos lugares para estos grupitos, ahí ustedes decidan quién se va a quedar. Y mucha parte es el pretexto de que no hay presupuesto, pero también... Pero una pregunta, ¿el presupuesto qué tiene que ver? No se apoya igual a los candidatos. Si tenemos candidaturas de estos 4 grupos, no se les destina el mismo presupuesto para el apoyo en redes sociales, en publicidad, en incluso formalización de la misma o profesionalización de la misma candidatura. Hubo mucha simulación en varias de estas candidaturas donde decían te vamos a destinar tanto presupuesto, fírmame de recibido, pero el dinero no llegaba. Y entonces, van por la vía plurinominal siempre, ¿o no? No siempre. Es como de las partes más seguras que hay, pero hay partidos que han intentado buscar otro tipo de candidaturas y tampoco pasa nada por esta falta de apoyo. Es como, te ves muy bien en los carteles, pero vamos a destinar más dinero a esta otra persona que tiene más posibilidades. ¿Con todos los partidos? Yo diría que sí. Okay, entonces podríamos... De manera muy personal. Sí, es tu opinión, eso es una opinión. Entonces, ¿qué consecuencia tendría la posible desaparición, ahorita que lo estamos comentando, de las diputaciones plurinominales en la representación de los grupos históricamente pues, vulnerados, ¿no? Sobre representados en el Congreso, sobre todo? Yo creo que las reformas tendrían que ser otras y hablar de garantizar un mayor número de participación, porque estas cuotas nos han dejado claro que siguen sin llegar las personas que deben de estar participando. Particularmente en la agenda de discapacidad, lo que hablabas del presupuesto, ¿por qué es importante? Porque hay ajustes que debes imprimir en el tema de cómo garantizas que participen. Formatos en donde en los medios de comunicación se garantice la accesibilidad, entiéndase por interpretación en lengua de señas, por subtitulaje, donde los espacios incluso donde se va a generar esta campaña puedan llegar las personas con discapacidad en la diversidad que presentan, pero también hablar de cómo los espacios, incluso hoy en día, una Cámara de Diputados en los distintos espacios a nivel del país, una Cámara de Senadores, particularmente, por ejemplo, el trabajo que hicimos desde el Libre Acceso, cuando estaba la construcción del Senado, el Senado no se garantizaba que fuera accesible a personas con discapacidad. La respuesta fue, aquí no llegan los senadores con discapacidad. Meses después de presentar esta queja en el CONAPRED, dio paso a que llegaran las personas. ¿Por qué no llegan? Porque no hay posibilidad de participación real en los espacios. Seguimos dependiendo de terceros, seguimos dependiendo de la autonomía en la cual incluso está en materia de crítica de un tercero decidir si puedes o no participar. Mientras no logremos efectivamente que en la mesa estén las personas que deben estar ahí desde su voz y su consulta, el desaparecer estos espacios pues nos limita a todos como sociedad. Yo quisiera regresar a algo más para que quede claro o para que yo lo entienda. Es decir, son grupos que tienen una población cada día mayor y cada día más evidente y más pública. Y hay un solo lugar para ellos.
Hay muy pocos, son muy contados. O sea, Cada elección se destinan otros números, no ha sido manera constante. Y sí sería un enorme retroceso quitar este tipo de candidaturas. Y que hemos tenido ejemplos como el caso de la equidad de género, que han sido prácticas que han servido para cambiar hoy que una mujer esté en ciertas áreas de niveles directivos y demás, ya no está sujeto a crítica. ¿Por qué ciertos grupos de atención prioritaria siguen dependiendo de la aprobación de otros para saber si puedes llegar ahí? ¿No? Reitero, seguimos utilizando conceptos que no deberían estar en la mesa a discusión. Al contrario, es cómo garantizamos que lleguen, punto. Entonces, digamos que no existen medidas concretas dentro de la reforma que busquen en absoluto proteger la participación de los grupos. Yo diría que se queda en lo teórico. Es como... pero no está en las leyes. En las leyes sí. En la ley electoral Se está. queda solo en lo teórico, no está llegando a lo práctico. Es una falsa promesa. Es como una persona haciendo campaña electoral y te dice sí, todo, sí a todo, no, yo te voy a ayudar, yo te voy a recuperar tu parque, bla, 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 votas y no pasa. O como el ejercicio que está ahora en Suprema Corte de la Justicia en definir si las personas con discapacidad necesitan ser consultadas. Cuando esto está en la obligación en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es vigente en nuestro país, al menos desde el 2017-2018, y se está decidiendo en la Suprema Corte, qué leyes deberían o no las personas con discapacidad participar en una consulta. De nueva cuenta, las leyes se aplican para todas las personas y esto debería garantizarse. Igual esta reforma sin la consulta a estos grupos de atención prioritaria no debería pasar porque están decidiendo de nueva cuenta los otros por las personas que viven con esta autoadscripción. Claro. Ahorita comentaba, Sonia, sobre que el único paso de todas las voces que se están pronunciando ante todos estos derechos, ante estos espacios, pues era la voluntad. Eso me pareció muy particular. Sin embargo, ¿qué otras acciones concretas podrían garantizar que la reforma electoral contribuya de manera genuina ante una democracia, ante la igualdad, ¿no? Que yo más bien equidad, ¿no? Pero bueno, ahorita abordamos y donde pues todas estas comunidades, poblaciones puedan ejercer estos derechos. Yo pienso 3 medidas muy concretas. La principal, más capacitación y sensibilización para quienes forman parte de todos estos espacios, sea tanto dentro de los partidos como de las cámaras, senadores, diputaciones, etcétera. Que los partidos políticos sean más transparentes en sus mecanismos de elección a candidaturas, porque ahí también hay un enorme sesgo que no nos está permitiendo llegar a esa parte de la teoría a la práctica. Y la tercera sería cuestionar constantemente estos mecanismos para ver si realmente están funcionando, porque viene esa otra palabra que no habíamos tocado, la autoadscripción, que es, se está planteando ahorita como el problema mayor, es que no sabemos si podemos creerle a la persona si es indígena o no. ¿Qué mecanismos vamos a generar para saber si sí es o no? Y si es LGBT o no es LGBT, para saber si hay usurpación. Pero ese no es el verdadero problema. La raíz está en que no se están respetando los derechos generales, sino se está poniendo como centro los intereses políticos personales. Y una pregunta, los que han llegado, la gente que ha llegado con discapacidad o que ha llegado de la comunidad, ¿realmente los representan? Es que es complejo que de nueva cuenta, lo mencionábamos, que una persona logre resolver todas las necesidades de como población, la carga que le estamos dando es altísima, ¿no? Y también de nueva cuenta es solo delegar la responsabilidad a quien vive, ¿no? Por ejemplo, yo soy aliada, yo hoy no vivo con una condición de discapacidad, pero esto debería ser romper la indiferencia, no desde esta visión de superpoderosos, de que son lo máximo, no, desde romper la indiferencia ante todas las barreras que a lo largo de los años hemos generado y escucharles. Uno, yo no represento la voz de las personas con discapacidad. Cada persona con discapacidad, a través de sus ajustes, debe ser la voz. Yo tengo más de 20 años trabajando en la agenda de discapacidad desde aliada, pero yo tengo clara cuál es mi postura. Y lo mismo que puede ser participar con otras agendas,
Lo primero es la voz de quien vive, pero tampoco te garantiza que van a tener la experiencia. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas con discapacidad, otro mito que suele pasar es, vive con discapacidad, sabe todo. Dices, espérame, o sea, hay que profesionalizar, hay que escuchar, hay que educarle, hay que conocer todo el parámetro para entonces decir, y estos errores también caen de malas prácticas, ¿no? Cuando tú dices, ¿cuál es el problema? El que alguien utilice este ajuste para llegar a auditoría, la mala práctica. Ustedes hablaban de los lugares que se bloquean. Es una mala práctica. Sancionar y demás parte de alguien que está incumpliendo esto que existe. Si yo lo respeto, eso no está, porque tampoco nos vamos a convertir los adultos en te voy a estar sancionando, te voy a estar diciendo que no es tu responsabilidad, ¿no? Que a los más de 40 años te esté educando alguien, hable de muchas deficiencias y te conviertes en un factor incómodo. Pero si tú no tomas de manera autónoma tu decisión, tu autogobierno, tu responsabilidad y dejas de andar repartiendo, y esto se replica en todos los espacios, ¿no? En la política, en los medios, en las organizaciones, es complejísimo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en 2 puntos principales ahí. Es demasiado pedir que una sola o 2 personas carguen toda la responsabilidad de resolverlo de una población. Y falta profesionalización también. Personas que he visto en espacios muy importantes de la política, siendo personas trans o LGBT, les falta mucha profesionalización y les falta mucho trabajo comunitario. Realmente que puedan tener estas dos, porque hay quienes tienen mucho trabajo comunitario de calle, pero no se han profesionalizado y entonces no logran pasar sus ideas como de manera clara y concreta. Y hay quienes tienen toda la teoría porque son profesionales, pero no tienen el trabajo comunitario. Entonces, ahí también creo que entre más espacios tengamos abiertos de representación de estos grupos, mejor se van a poder hacer equipos multidisciplinarios, interinstitucionales, que abarquen la intersección como enfoque principal para poder realmente abordar todas esas necesidades. Bueno, No, hay países que, por ejemplo, creo que Canadá, que tiene un porcentaje X de población indígena, tiene un porcentaje X de representación en el Congreso. O sea, y en México debía ser igual. Si hay un porcentaje de población indígena que es igual al 10, 12%, debía estar representado en el Congreso Nacional con 10, 12%, o la comunidad LGBT, o la gente con un problema de discapacidad. Es decir, creo que como que están tratando de aparentar que dan espacios, cuando en el fondo les dan un espacio pequeñísimo que no tiene ninguna influencia, o muy poca influencia. Sí, creo que es eso. Debería de ser más proporcional, al mismo que la equidad de género. Si estamos por poner un número nada más, 50-50% de hombres y mujeres, debería de representarse también en lo político. Ahí estoy de acuerdo, que podría ser proporcional. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad, al menos cuando tenemos esta posibilidad de incidir en cualquier espacio de política pública y demás, buscamos desde la organización que estemos representadas las diversidades, ¿no? ¿En qué sentido? Si vas a llegar, tendríamos que concebir una mesa en la cual estén los distintos grupos. Si algo en esta ecuación o alguien aquí falta, nos está indicando que esta política no va a estar completa, ¿no? Y que yo no soy partidaria de las cuotas, lo siento, porque las cuotas nos siguen hablando de que solo van a llegar unos pocos. Si mejor hacemos una ley, un espacio en donde todos puedan entrar con sus diversidades, esta será una efectiva política. Si seguimos regulando salimos en leyes especiales, ¿no? O en leyes particulares, entonces, donde rompemos los principios de una ley, que una ley debe ser con un concepto de accesibilidad universal en la cual entren todos con sus características y que sea aplicable. Porque si seguimos haciendo sesgos... Pero la equidad de género se logró con cuotas. Pero hoy en día ya no estás hablando de cuotas. ¿Por qué? Porque los espacios ya son mayoritarios. Pero en el caso de las poblaciones deberían, para dar un paso hacia adelante, yo pienso, a lo que estoy equivocado, que debían ser cuotas. Pero es que seguimos hablando de cuotas cuando lo hemos logrado avanzar. Porque en el caso de agenda de equidad de género, ya no nos ponemos a pensar en cuotas, porque ya está ahí. Ya está ahí. Ya lo tenemos, ya está. Si llegas a estos espacios, tú ya no lo criticas, ya lo ves como normal, ¿no? En el caso de las otras agendas, seguimos diciendo, nos hace falta, no lo hemos logrado. ¿Cómo lo sumamos, no?
o políticas. Hoy en día lo puedo decir tal cual, y creo que hace un rato también lo preguntaban, los partidos políticos en muchos casos utilizan la agenda, no sé si pueda mencionar el partido, pero hace un rato entrando para acá, veía infografías de Movimiento Ciudadano, de un personaje que salía en un programa de televisión de talla baja, en donde hacían menciones de que ahora sí este partido iba a incluir, decir, este tema de la accesibilidad tiene nuestro país desde el 2017, que se llama la Ley de Accesibilidad. Esto no es nada nuevo. ¿Por qué no mejor criticamos o hablamos de cómo ciertas personas con discapacidad en los medios de comunicación son ridiculizadas, son utilizadas como mofa? No hemos hablado de verles como personas, y entonces los partidos dicen, agárrate de este, para que crean que somos incluyentes, cuando no tienen la voz de decisión, y quien representa el partido tendría que ser alguien que vive con ciertas condiciones de estos grupos de atención prioritaria. Nos daría otra mirada, ¿no? Yo no tengo un ejemplo claro que algún dirigente de partido viva, por ejemplo, con una condición de discapacidad. Nuestra mirada sería otra. Ahí se origina, ¿con quién era? Con que crea el partido, un partido... Gilberto Rincón Gallardo. Gilberto, que es el que pone la agenda. Claro, pero era un partido que finalmente ya no tuvo una continuidad, dio paso a la creación del CONAPRED, tiene mucha trayectoria de historia, fue el que genera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son líderes que se quedaron en esa brecha de construcción para las agendas, pero que no se han mantenido. ¿Quién tú podrías decir, por ejemplo, que identifica a la comunidad en un espacio de poder? Punto. ¿No? Que pueda decidir desde las políticas públicas y no sea el que está fuera del Congreso con pancartas manifestándose por una ley que no lo incluye, ¿no? Claro. Escuchando, pienso mucho en que este discurso de la cuota parece más bien condescendiente de decirte estoy haciendo un favor. Como, te voy a dar ciertos espacios para que nos veamos muy inclusivos y poder decir que vamos avanzando, pero es ese discurso de te estoy haciendo un favor. Claro. No te estoy realmente integrando, sino te estoy dando chance que hable 5 minutos, pero nosotros acá vamos a decidir, que es algo que pasa mucho sobre personas trans. Podemos tener cierta representación en medios de comunicación, en espacios de toma de decisiones, pero bajita la mano se sigue decidiendo si las personas trans merecemos derechos humanos o no. Se sigue decidiendo si merecemos o no actualizar nuestras actas de nacimiento, si podemos o no entrar a baños públicos, si podemos o no practicar deportes, si podemos o no poder tener un espacio ¿Eso no educativo. está en la ley todo eso? Claro que sí, pero no está llegando a la práctica. A las infancias y adolescencias trans no se les está reconociendo de manera digna como personas sujetas de derechos. Se sigue cuestionando en todo tipo de espacios si merecen o no un acta de nacimiento, cuando viene el derecho a la identidad jurídica, cuando están las leyes de protección hacia las personas menores de edad, porque no nada más hablamos de niños y niñas, sí hay que hablar de niñeces no binarias y niñeces trans. Y además me imagino que hay una diferencia grande entre la Ciudad de México y el resto del país. Sí, teníamos, por ejemplo, el caso de Jalisco, que era el estado de todo el país que no tenía restricciones para que una persona trans actualizara su acta de nacimiento. Y con el cambio de administración ya se echaron para atrás. Hubo un retroceso en una ley que vulnera derechos humanos. Y no en todos los estados del país es posible que una persona acceda a un acta de nacimiento sin juicio. Todavía se hacen juicios con peritajes donde a la persona se le revisa su cuerpo y se le hacen peritajes psiquiátricos, otra vez a lo medicalista, para ver si es apta para recibir un acta de nacimiento. Estamos hablando de contextos muy distintos en todo el país porque se sigue discutiendo si merecemos derechos humanos o no. Ya de ahí hablar de si podemos estar en decisión política o en acceso a espacios políticos, parece que nos faltan varios años para que eso otra vez no suene como un favor. Y espacios tan coloquiales como un baño, ¿no? Si llegas a un espacio público, garantizar que, por ejemplo, personas con discapacidad y en el caso de sanitarios libre de género, ¿no? ¿Por qué seguimos hablando de estas posibilidades de prácticas que están muy normalizadas cuando incluso el espacio público debería ser seguro, cómodo, accesible, donde no lleguemos a estos espacios solo a hablar importantísimo de carácter legal, pero ¿cómo cambias conciencia desde cuando yo llegue a un lugar que esté viendo que todas las personas van a poder hacer uso de los servicios? ¿Cuántas quejas hay en CONAPRED por estos dos temas? O en COPRED,
o en las comisiones de derechos humanos hablando de los altos números de discriminación que hay a estos colectivos, ¿no? En general, ¿no? No solamente desde ciertos espacios que no podemos ni siquiera utilizar el espacio público de manera accesible. Bueno, ahí yo estoy pensando, yo más que hacer garantías sobre esta apertura política, estoy escuchando un amurallamiento en el acceso, lo que comentabas de las cuotas, ya se normalizó, bueno, les estamos haciendo el favor, bueno, ya silencio, todo ahí como que medio ahí va, pero entonces estamos hablando de que en la política se finge más que el que se brinda realmente los espacios, apertura, voz. Yo diría que se simula. Se simula. Sí, es un Y simulacro. se usa. A favor, porque veo muchas fotos de, no, ya tuvimos una mesa de trabajo, pero es otra vez promesas, promesas y ya no hay seguimiento y no hay acción. Entonces sí se dice, vamos a tener políticas públicas abiertas para todos, pero dice, el discurso es, vamos a tener, no un ya tenemos. Entonces no creo que sea fingir porque veo personas con una verdadera voluntad y compromiso, Bien. pero se queda en una simulación. Como dices, esta falta del paso a lo real y lo concreto. Entonces, gracias a esto es que no tenemos mecanismos que garanticen realmente. O ¿qué mecanismos serían los que tendríamos que tener para garantizar realmente todos estos accesos, toda esta voz, todos estos espacios de manera real? O sea, el cumplimiento de la ley, ¿no? Porque creo que tenemos sobreregulación. En México, cuando se excusan particularmente en el tema de por qué no se cumplen los derechos de las personas con discapacidad, porque no se cumplen las leyes. No necesitamos estar regulando, posiblemente reformando, sí, pero si cumpliéramos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 29, donde te habla de estas garantías que deben tener las personas con discapacidad para ejercer sus derechos político-electorales, la historia sería otra, ¿no? Si tenemos que estar buscando ajustes, medidas, ¿cuándo seguimos pensando si pueden o no llegar? Es algo complejo, ¿no? Para seguirlos dejando fuera. Que en el fondo es lo que ha pasado. Es decir, lo que es tremendo es que se viene hablando hace muchísimos años de todo esto, se avanza en las leyes, no se avanza en la realidad, no se asignan los recursos para poder avanzar. Digo, en el caso de la gente, la movilidad en la ciudad para la gente de discapacidad es imposible. O casi imposible. Es decir, una gente, yo lo viví en la Miguel Hidalgo, la gente que anda en silla de ruedas, pues tiene que andar por la calle, no puede andar en las banquetas, porque las banquetas están todas chuecas, cada quien hace lo que quiere. Y dice, bueno, como delegado, ¿qué hiciste? Pues, ya está así la ciudad. La ciudad es una ciudad que no pensó en su momento en la gente que tiene problemas, tanto de que no tiene problema de ceguera, tiene problema de movilidad. Es una ciudad, yo creo, muy agresiva para la población. Pero no podemos normalizarlo, ¿no? O sea, si decimos, es que así es la condición que hay, y entonces yo creo que el principio es seguirnos quejando, seguir haciendo la denuncia. En el caso de las personas con discapacidad, reitero, no ver a la discapacidad como un problema. El problema son las barreras que se generan afuera, construidos por las otras personas que, reitero, tienen una visión heteronormada, en donde ciertas características de funcionalidad se consideran como las óptimas y ahí dejan fuera a un alto número de población. Porque si una calle no es segura y accesible, vuelvo a ponerlo en la mesa, es un problema para todos. Y todas tendríamos que estarnos indignando, quejando, presentando ante la autoridad y sobre todo a espacios como son los presupuestos participativos. Las personas con discapacidad son las pocas que llegan a los espacios a denunciar y en general, si hay una calle mal construida, decimos el tuit, la queja. Y ahí lo soltamos, pero son pocas las personas que llegan a este espacio en donde se denuncian ante los procesos y la carga presupuestal que también representa el darle un seguimiento formal ante las instancias correspondientes, ¿no? Porque eso también nos pasa mucho, la denuncia en redes y ahí se queda. Pero las políticas tienen que documentarse, deben tener estadísticas y sobre todo un cambio en donde no solo sean en los miércoles ciudadanos donde se escucha a la ciudadanía, ¿no? Claro. Sí, y bueno, ahí
Ya acercándonos al final del programa, yo no me quisiera ir sin comentar lo siguiente. Estamos hablando de que para que esto sea una realidad concreta, no solamente lo tenemos que poner ante una simulación, sino hacerlo en concreto y muy, muy de la mano de lo legal, ¿no? De la ley. Entonces, ante estas, ¿qué otras estrategias o más bien cómo se puede medir el éxito de las estrategias de inclusión dentro ya del Congreso y de la política nacional? Medir que ya se está aplicando. Sí. Creo que ahí podremos pensar, quizá ver qué tanto se están moviendo las denuncias, ¿no? Por ejemplo, si han disminuido. Creo que ahí también la consulta pública sería importante, preguntarle a a las personas qué tanta cambio has visto en tu calidad de vida, qué tanto has visto también en tu entorno, porque escuchándote pensaba, la discapacidad es algo que no tenemos exento a ninguna persona. En cualquier momento podremos tener una discapacidad temporal o permanente y son cosas que pasan, ¿no? Un accidente automovilístico, alguna enfermedad y entonces de repente por 3 semanas tener que usar muletas y darme cuenta de que es imposible y entonces no necesito vivirlo para poder A mí decir, acaba de pasar hay algo, ¿no? durante un año y medio. Mira. Claro. Y se da uno cuenta de lo difícil que es circular en la ciudad, moverse, o con muletas, o con silla de ruedas, o con andadera. Es imposible. Sí, además también yo no sé por qué, pero ahorita me puse a pensar y nuevamente a modo de cierre, esto que planteas, y muy metafóricamente, claro, la silla de ruedas es visible, ¿no? Pero me parece que también, por ejemplo, la comunidad no puede andar libremente, siempre es agredida, delegada, tampoco puede andar por la calle, ¿no? Pero es que otra vez estamos Y pensando, no para normalizar, sino para hacer una reflexión sobre que esto no tendría que ser así. pero es que las discapacidades y otras diversidades no necesariamente tienen que ser notorias o evidentes. Así es. En el caso, por ejemplo, de quienes viven con una discapacidad psicosocial, son altamente violentadas, son institucionalizadas, sufren estereotipos como locos que se utilizan de algo muy normal, cuando la información incluso que hay es muy poca, ¿no? Y después de la pandemia de COVID, que parece que también la hemos dejado muy atrás, hay cifras que no se están estudiando, que no se están visibilizando. ¿Y cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando hablas de estas prácticas de psicoanálisis, tendrían que estar más al acceso, principalmente en las infancias, principalmente de las juventudes? Porque creo que otro tema también importante es que las leyes y muchos de estos espacios se hablan desde los adultos, pero se dejan fuera a estas poblaciones que la ley también tendría que representarles, que las hemos violentado constantemente y que desde los espacios públicos y las áreas de participación solo son de adultos con ciertas características de educación, con ciertos beneficios económicos, con ciertos mensajes, cuando incluso ni siquiera son en un lenguaje accesible. Sí, yo estoy en lo mismo. Tenemos que seguir hablando del tema en todos los espacios, porque así como no podemos prevenir tener una discapacidad, tampoco podemos asumir que en nuestras familias no hay nadie LGBT. Siempre podría haber alguien ahí que quizá no lo diga porque no está el contexto lo suficientemente seguro como para que alguien diga abiertamente soy una persona trans, soy una persona gay. Entonces es seguir hablando de estos temas en nuestras casas, en nuestros trabajos, cuando salimos de fiesta con las amistades, porque ahí está también el trabajo comunitario y la normalización. Seguirlo hablando, seguirlo cuestionando y seguirnos quejando. Sí, que no es una anormalidad, es una normalidad. O sea, yo hablaría más que en términos de lo normal o no, cotidiano. Cotidiano y parte de la realidad que vivimos y que existe hace muchos años, pero que ha sido un tema tabú y que en el momento, a mí nos pasó, en el momento que se presenta en la familia, el primero es un choque de todos y después pues es normal, es parte de la familia y se le quiere y se le respeta. Pero es que el no aceptar esta diversidad nos habla de que seguimos en espacios violentos en donde ser diferente sigue siendo algo complejo, ¿no? En el caso particularmente de las personas con discapacidades, que yo no se ha visto de una manera distinta. Al contrario, que todas, todos entremos al mismo espacio y nuestra voz, nuestra participación sea en igualdad, y no con estas diversidades que es el foco que me haga que me volteen a ver, ¿no? Y seguramente pasa también en los otros espacios.
en donde ser todos, todas, todes somos diversos, ¿no? Yo no encontré una gemela, a mí, ojalá que no, pero no sabemos la carga genética de dónde puede andar, pero, ¿no? Todos tenemos nuestro ADN particular. El pensar en medir a los demás con mis mismas características, y es un absurdo que hemos replicado generación tras generación. Bien. Pues nos acercamos al cierre y a modo de una breve conclusión, en una línea de un minutito, ¿qué nos podrían decir sobre el riesgo de un retroceso en la representación de las comunidades históricamente excluidas? Laura, Sony. Tenemos que seguir hablando del tema. Creo que esa sería mi conclusión. Sigámoslo hablando, sigamos cuestionando, exijamos que los mecanismos sean transparentes para a partir de ese diagnóstico de la problemática podamos proponer soluciones. Yo no pienso en desaparecer porque estoy segura que nuestros colectivos, como lo han dejado a lo largo de las luchas, van a seguir luchando una vez más porque esto no sea una realidad. Entonces, anímense a hacerlo y seguramente ahí estarán los colectivos, no es amenaza, es advertencia, como lo hemos hecho ante otros espacios, porque no nos van a quitar lo que durante muchos años nos ha costado llegar ahí, ¿no? O sea, lo que sea poquito, pero ahí hemos llegado. Pues muchas gracias, Demetrio, Sony, Laura. Hoy conversamos, como lo hemos visto, sobre cómo la representación y la inclusión de los grupos que han sido vulnerados en la política es clave para una democracia fortalecida y sobre todo coherente. Yo lo pondría como último espacio. ¿Ustedes creen, y para el público que nos está viendo les dejo esta pregunta, ¿ustedes creen que la reforma electoral logrará proteger estas voces o que aún quedan riesgos de retroceso? Que coméntenos, por favor, escriban en nuestras redes, y agradecemos a nuestros invitados, Sony Rangel, a Laura Bermejo, muchas gracias. Gracias, Demetrio, por compartir esta mesa, por discutir, y pues acompáñenos en nuestra siguiente mesa de análisis, perdón. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Esperamos sus comentarios. Hasta pronto.